¿Qué es? Se denomina loxostelismo a la mordedura del arácnido del género Loxosceles, cuyo veneno tiene acción proteolítica necrosante, hemolítica y procoagulante. La araña de rincón es una araña del género Loxosceles. Hay más de 100 variedades del género en el mundo, cuyas picaduras son responsables del cuadro denominado loxostelismo. Es una amenaza importante y permanente para la población, principalmente en zonas urbanas por la distribución de este insecto y la afección clínica que produce. Otros nombres de Loxosceles laeta. Son conocidas comúnmente como arañas marrones, arañas del rincón, arañas pardas o arañas violinistas, porque la mayoría de las especies presentan una característica mancha oscura en el cefalotórax con forma de violín con el mango hacia su extremo posterior. ¿Cómo reconocerla? Puede llegar a medir hasta 4 centímetros de largo con las patas extendidas, es de color café y tiene en el dorso del cefalotórax una mancha en forma de violín, que puede variar de tonalidad, café oscura a amarilla. Como otras arañas del género, la araña del rincón tiene solamente 3 pares de ojos, característica muy útil para su identificación. Veneno. El veneno se inyecta de las glándulas salivales a través de los quelíceros. Este veneno está compuesto de esfingomielinasa D, el principal factor dermonecrótico y hemolítico. Clasificación clínica. El loxostelismo tiene básicamente 2 presentaciones. 1. Cutáneo necrótica simple, la que abarca hasta el 90% de los casos. Y 2. Cutáneo visceral o víscero-hemolítica, es mucho menos frecuente, pero tiene una elevada letalidad, siendo el más afectado el grupo pediátrico. Diagnóstico. No existen pruebas de laboratorio que confirmen el diagnóstico. De tratarse de un accidente loxoscélico, hay que determinar si es un síndrome cutáneo o visceral. La ausencia de hemoglobinuria, hematuria y retención nitrogenada indica que es un paciente de loxoscelismo cutáneo. De presentarse signos de insuficiencia renal aguda e hipercatabolia, proceder a la diálisis precoz. La anemia progresiva y severa deberá controlarse con transfusiones sanguíneas. Importante es determinar la presencia de hemólisis, hemoglobinuria o hematuria. 2 a 6 horas después de la mordedura suele aparecer hematuria, que debe ser vigilada precozmente con sedimento de orina, hemograma con recuento plaquetario y creatinina. Debe tenerse en cuenta la determinación de tiempos de coagulación, en especial el valor del fibrinógeno, que se presenta con valores mayores a 500 a 2000 miligramos, lo que orienta a indicar tratamiento con anticoagulantes del tipo de la enoxaparina. Asimismo, es importante la determinación de CK y CKMB. En casos de loxoscelismo cutáneo visceral estos exámenes deben realizarse periódicamente, además de PT, PTT y pruebas de función renal. Además, se ha observado que el veneno puede alterar los test de compatibilidad ABO. Diagnóstico diferencial. La araña solo muerde una vez. Si en el paciente se evidencia más de una mordedura, lo más probable es que se trate de otro insecto. La base del diagnóstico es la identificación de la araña responsable de los hallazgos cutáneos. Si no es posible aislar a este arácnido, el médico debe basarse en la clínica para diagnosticar loxoscelismo. En el diagnóstico diferencial, debemos considerar las siguientes entidades, en orden de importancia. 1. Infección secundaria por estafilococo. 2. Urticaria. 3. Otros. Síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, eritema nodoso, herpes zóster, celulitis, púrpura fulminante. Tratamiento. Hoy en día, aún no contamos con un consenso internacional en el manejo del loxoscelismo. En nuestro medio, se ha ensayado diversos tratamientos clásicos a base de antihistamínicos, corticoides, colchicina, antiinflamatorios no esteroideos, AINE, cirugía precoz, pentoxifilina, parches de nitroglicerina, diversos antibióticos, suero antiloxoscélico, entre otros. Tratamiento. Medidas generales. 1. ABC de la reanimación. 2. Tratamiento en domicilio en casos sin afección sistémica, depende de las dimensiones de la herida y de la respuesta al tratamiento de soporte inicial. En caso de mordedura mayor a 24 horas, sin evidencia de hemólisis y en la que las complicaciones de la herida pueden ser manejadas en forma ambulatoria. 3. Hospitalización depende de las dimensiones de las lesiones, de las afecciones en órganos y sistemas. Importante. Recordemos los 2 tipos. Asociado a la mordedura de esta araña, se han descrito 2 cuadros clínicos.
El primero y más frecuente, 83,3% del total según Schenone, 2003, denominado loxostelismo cutáneo, es un cuadro limitado, generalmente benigno, caracterizado por dolor, edema y eritema dentro de las primeras 6 a 8 horas de la mordedura, que progresa a un halo de vasoconstricción e isquemia que se extiende alrededor de la lesión. Se puede formar una ampolla, y luego de varios días luego de la mordedura, la lesión toma un color azulado violáceo, figuras 1 y 2, de consistencia dura y con un centro hundido, a lo que sigue ulceración y necrosis del área afectada. La mordedura tiende a curar por segunda intención en 6 a 8 semanas. Se ha descrito también una variante únicamente edematosa del loxostelismo cutáneo, figura 3. Casos reales. Caso clínico 1. Paciente del sexo femenino, de 27 años de edad, escolaridad licenciatura, originaria y residente de Naucalpan de Juárez en la localidad del Cerro de Moctezuma. Antecedentes evaluados y sin relevancia para su padecimiento actual. Acudió a consulta por una dermatosis localizada a tronco, del cual afectaba el tercio medio de glúteo izquierdo. Constituida por eritema y edema que confluían en una placa de 15 centímetros de diámetro, con un halo blanquecino en la periferia, en cuya zona central se observaba una úlcera con fondo necrótico y salida de exudado serosanguinolento, con bordes mal definidos, muy dolorosa a la palpación. De evolución aguda y dolorosa, figuras 1 y 2. Al interrogatorio refería un tiempo de evolución de 4 días con un granito que creció rápidamente, con mal estado general progresivo. En la exploración física general solo se detectó febrícula de 37,5 grados Celsius. Cuenta con el antecedente de haber removido escombros en una bodega en su lugar de residencia días antes de iniciar con la dermatosis. Ante la sospecha de un probable loxostelismo cutáneo se indicaron medidas generales: fomentos con sulfato de cobre, antiinflamatorio no esteroideo, prednisona oral a dosis de 0,5 mg por kilogramo y colchicina 1 mg por kilogramo, con una cita cercana para vigilar evolución. Días después de acudir a consulta, la paciente decidió solicitar que se fumigara su domicilio, encontrando los cuerpos de varios arácnidos, los cuales mostró en su cita de control en esta unidad. Uno de ellos, el más característico, fue llevado al Departamento de Entomología y Parasitología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El estudio mostró la siguiente taxonomía: filo, Arthropoda, clase, Arachnia, orden, Araneae, familia, Sicariidae, género, Loxosceles, color tostado a marrón. 3 pares de ojos dispuestos en V, 4 pares de patas incompletas, con tamaño de 6,27 milímetros, cefalotórax a abdomen, espécimen correspondiente a un estadio juvenil y 6 de Loxosceles, género reclusa, figura 3. Con lo anterior, se confirmó el diagnóstico de loxostelismo cutáneo y se continuaron las medidas generales con esquema de reducción de la terapia por vía oral. En las citas posteriores se observó mejoría considerable de la lesión hasta formar una cicatriz residual, figura 4. Preguntas. Ama de casa que al limpiar detrás de cuadros siente un lancetazo en mano. A las 36 horas presenta hematuria y la presencia de una placa azulado violáceo, placa libedoide. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Loxocelismo. ¿Cuál es la enzima dermonecrótica más importante del veneno de la Loxoceles laeta? Esfingomielinasa D. Escolar de 14 años, llega a emergencia indicando que fue mordido en la zona glútea derecha por una araña que tenía en la parte inferior del abdomen una marca en forma de reloj de arena. Posterior a la mordedura, presenta dolor muy intenso en dicha zona, hipotensión, hipersalivación y espasmos musculares difusos. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección? Antídoto específico endovenoso. Niña de 14 años que al acomodar sus zapatos en un rincón del dormitorio, siente un dolor punzante y al mirar nota la presencia de una araña y es llevada a un establecimiento de salud. Lo más probable es que se trate de Loxosceles laeta. ¿Hasta cuántas horas es el tiempo ideal para aplicar el suero antiloxocélico? 6 horas.